Amén, hermanos. Vamos a leer Éxodo, capítulo 15, versículos 1 al 19. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos lo cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Amén. Hasta aquí, hermanos, nosotros hemos compartido desde un tiempo a esta parte el principio de Éxodo, varios capítulos anteriores, pero hasta aquí nunca habíamos leído que el pueblo de Israel entonara ninguna alabanza hacia Dios. Pero llegamos al capítulo 15 y empieza este capítulo 15 hablándonos de que después que cruzaron el mar, los israelitas, Moisés junto con los israelitas, con todo el pueblo, abre su corazón, podemos decir, ensancha su corazón y empieza a cantar esta alabanza a Dios. Pero antes habíamos leído, dije, capítulos anteriores, en los que notábamos que el pueblo tenía otro ánimo, incluso para con Dios.
porque lo que escuchábamos del pueblo eran gritos de angustia, quejas, murmuraciones. Era todo lo que salía del corazón de ese pueblo. Pero hermanos, llegamos al capítulo 15 y gracias a Dios podemos ver esta experiencia del pueblo de Israel. Cantar después que pasaron el mar y hacerlo de tal manera. Creemos que no solamente a viva voz, sino que toda la congregación, como una sola voz, le elevó esta alabanza a Dios. Pero sin ninguna duda esto tenía un motivo. Y este motivo nosotros lo podemos ver al final del capítulo 14. Y el final del capítulo 14 dice así. Voy a leer el versículo 30 y 31. Después que relata cómo ellos pasaron el mar, dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y empieza el capítulo 15 y dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Pero como dije, hubo un motivo por el cual ellos cantaron este cántico. Y es que cuando cruzaron el mar, ellos no solamente fueron salvos, sino que vieron todos los despojos del pueblo egipcio en el mar. Quiero decir, no solamente vieron su salvación, sino que vieron cómo Dios terminaba con todos sus enemigos. Y es muy importante, intenté por lo menos enfatizar esta palabra que dice, el versículo 30, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y el 31 dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y esto es importante porque este fue el motivo por el cual ellos entonaron esta alabanza a Dios. Si no hubiesen tenido esta experiencia, no hubiese salido de ellos esta alabanza a Dios. No hubiesen cantado absolutamente nada y posiblemente seguirían con ese grito de angustia que tenían cuando estaban en Egipto, por causa de la opresión de los egipcios, por causa del duro trabajo de hacer ladrillos. Sabemos por el relato de Éxodo que en varias oportunidades ellos clamaron a Dios. Entonces, pero hasta ahí no habían experimentado alabar a Dios, sino que fueron gritos de angustia, de dolor, por la opresión que ellos estaban sufriendo en Egipto. Incluso en situaciones extremas en el sentido, antes de atravesar el mar, ellos estaban entre el mar y entre el ataque enemigo. Dice Éxodo, que veían a los egipcios que venían sobre ellos. No podemos calcular distancia, pero probablemente no hayan estado tan lejos los egipcios. Casi ya estaban encima. Y hermanos, así muchas veces es nuestra experiencia. Cuando no hay salida, cuando no tenemos ninguna solución, cuando estamos en extrema dificultad, entonces podemos experimentar la salvación del Señor. Podemos ver esta salvación tan grande que el Señor efectuó para con nosotros. Y por causa de que vemos, es necesario que podamos ver esta salvación tan grande para que también pueda surgir de nuestro corazón esta alabanza a Dios. Cantamos, mi corazón entona un salmo, el Señor es mi canción, Él es mi cantar. Pero esto sucede cuando nosotros experimentamos
esta salvación tan grande de la que hablamos tantas veces. Mientras que no experimentamos, no conocemos de esta salvación, entonces no va a haber esa alabanza de nuestro corazón hacia nuestro Dios. Por eso es tan necesario que nosotros veamos esta salvación tan grande. Por eso dice la Biblia que Israel vio esta salvación. Termina este capítulo 14 hablando de esto, que Israel vio esta salvación que Dios había hecho para con ellos. Dice el versículo 1 del capítulo 15. Entonces empezaron a cantar esta alabanza. Y no fue hasta el momento en que ellos se vieron como un pueblo salvado de la opresión del maligno, y entre Israel salvo y los egipcios, y aún el mundo egipcio, había una distancia considerable, importante, porque las aguas del Mar Rojo eran los que separaban. Quiere decir, hermanos, en nuestra experiencia también es así. Cuando el Señor nos saca del mundo, pasamos por el mar. Esto tipifica el bautismo. En Corintios hemos leído muchas veces, 1 Corintios capítulo 10, Pablo dice que en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, para los israelitas, este cruce por el Mar Rojo tipificó el bautismo. Así como el paso por las aguas, también para nosotros es el bautismo, y nos identifica con la muerte del Señor Jesús. También para los israelitas, ellos los identificaba también con la muerte del Señor. Aunque, por supuesto, ignoraban ellos acerca de la persona del Señor Jesús. Pero aplicado a nuestra vida, podemos entender que eso es una figura de lo que en realidad es el pueblo actual de Dios. Entonces, es importante no que solamente pasemos por las aguas, sino que podamos experimentar que ese pasar por las aguas, ese bautismo, hace una separación entre el mundo y nosotros. Hermanos, estamos en tiempos realmente complicados, y creo que no sé hasta dónde nosotros podemos tener hasta dónde percibimos cada uno de los tiempos que realmente estamos viviendo. Antiguamente la persona se bautizaba y quedaba claro que era un corte total y definitivo con el mundo. Es cierto que no era de un día para otro, pero nosotros podemos leer en la carta en 1 Pedro que Pedro dice que el bautismo es una aspiración de una buena conciencia para con Dios. Esto da a entender que el que se bautiza lo hace porque quiere empezar a vivir para Dios. Pero desde hace algunos años, tal vez siglos atrás, el bautismo cada vez pareciera que tiene menos valor. Me estoy refiriendo a la simple figura que es el bautismo en agua. Mientras que para Dios lo que tipifica es nuestra identificación con Cristo, en su muerte, pero también en su resurrección. Y nos introduce en la persona del Señor. Por lo tanto, era importante, muy importante, que los israelitas cruzaran ese mar, que hacía una separación entre ellos y Egipto. Es decir, entre nosotros y el mundo, entre los israelitas y el poder opresor de Satanás. Esto es como decir, entre nosotros y el poder opresor que Satanás tenía antiguamente en nosotros. Entonces, por eso es muy importante el bautismo en agua, aunque como dije, de un tiempo a esta parte se le haya restado mucha importancia. Y no es tampoco de cualquier manera, quiero decir, para que la persona se bautice, tiene que realmente sentirlo en su corazón. Entonces, puede ser que, y creo que ha pasado, algunos habremos visto a alguien que por ahí se bautizó y tal vez pareciera que no pasó nada. Pero son cosas importantes que con el paso del tiempo, para muchos han dejado de ser importantes.
Entonces, Israel pudo cantar esta canción, esta alabanza a Dios, y es importante también que nosotros sepamos, y por eso repetía, enfatizaba, que Israel vio lo que Dios había hecho. Es importante que nosotros también sepamos, estemos claros y seguros de nuestra salvación. Si hay alguna duda, si hay alguna incertidumbre, hermanos, va a ser muy difícil que pueda brotar de nuestro corazón una alabanza pura y de agradecimiento hacia nuestro Dios. Pero pudo ser real en los israelitas porque ellos realmente vieron la salvación que Dios había efectuado. Era fuera de todo, podemos decir, de todo pensamiento humano. Era imposible para ellos, así como es imposible para nosotros también. Pero Dios, en su poder, porque sin ninguna duda, dice la palabra que los había sacado con mano poderosa. Con mano poderosa los había sacado de Egipto. Y con mano poderosa Él los llevó en todo su trayecto. Por eso es interesante que personalmente cada uno de nosotros podamos estar seguros de nuestra salvación. Podría decir que en medio nuestro creo que ninguno tenemos duda, pero también creo que puede haber muchos cristianos que dudan de su salvación y que por esa duda, por esa vacilación, entonces es difícil que pueda surgir de su corazón una alabanza a Dios porque no está viendo la salvación que el Señor efectuó. Por eso hablamos de una gran salvación. Y vamos a ver algunas estrofas a medida que vamos leyendo este término que cantaron los israelitas. Y, ¿saben? Una de las cosas muy importantes que tiene esta alabanza es que en ningún momento, hermano, repito, en ningún momento hace alusión al yo de ninguna persona. Se apoya, se basa y diría, se ajusta estrictamente a la persona del Señor y su salvación. Por eso es tan importante esta alabanza que hicieron los israelitas. Acá no tiene nada que ver el hombre natural, nada del yo ni ningún pensamiento humano. Todo lo que ellos cantaron estaba enfocado 100% en Dios, en la persona del Señor y en la obra que había hecho para con ellos. Y saben, hay muchas canciones, entre los creyentes hay muchas canciones, pero creo que no son tantas las que se enfocan 100% en la persona del Señor. Realmente deberían ser todas las alabanzas enfocadas 100% en la persona del Señor. Esto no significa que no estemos incluidos, pero no hablan de nosotros. Tiene que hablar de la persona del Señor. Entonces, si nosotros repasamos este cántico, vamos a notar que desde la primera estrofa hasta la última se enfoca solamente en la persona de nuestro Dios. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Tenemos por lo menos estos dos versículos, el versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, el 13. Y desde el principio habla acerca de la salvación, de la redención del pueblo de Israel, y termina el versículo 18 diciendo:
Jehová reinará eternamente y para siempre. No solamente que se apoya en lo que es la persona del Señor y hace alusión a lo que Dios es y a lo que Dios hace. En ningún momento nombra ni tiene en cuenta lo que es el hombre ni lo que el hombre hace, sino que se basa totalmente en la persona del Señor y alaba claramente a Dios. Entonces, es importante este principio porque en una iglesia normal nosotros tenemos que reunirnos y alabar al Señor basándonos en su persona y en lo que Él hace. Sabemos que no es en nuestras obras, sino en las obras del Señor. Por eso podemos decir, como dice uno de estos versículos, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Así es el Señor, hacedor de prodigios. Y ahí vamos a leer un salmo en el que vamos a ver la experiencia de un salmista, Salmo 73. Alguna vez lo hemos leído, o por lo menos versículos alrededor de este salmo. Vamos a leer el 1 al 3. Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí, ¿cuál es la experiencia del salmista? Él declara que Dios es bueno para con Israel, para con los de limpio corazón. Pero dice, pero en cuanto a mí, y notamos cómo Él se está diferenciando, no con Israel solamente, sino con los de limpio corazón. Porque está diciendo, para tales personas, Dios es bueno. Pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Él está poniendo los ojos no en el Señor, no en Dios, sino en las circunstancias exteriores, como a veces nos pasa a nosotros, y en su propia persona. Por eso Él dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Y está hablando de la experiencia de otras personas, pero necesitamos no poner los ojos en nosotros mismos, ni en nada exterior, sino solamente en la persona de nuestro Dios. Hermanos, creo que, no sé si en todas las reuniones, pero creo que en el 90% de nuestras reuniones, nosotros, siempre algún hermano comparte y habla acerca de poner los ojos en Jesús. Sabemos que esto es así. Necesitamos poner los ojos en el Señor. Pero también notamos como algunas veces esta no es nuestra experiencia. A veces ponemos los ojos en circunstancias exteriores y otras veces incluso ponemos los ojos en nosotros mismos, en nuestros defectos, en nuestras debilidades, pero no en el Señor. Pero por eso hacía hincapié, hermanos, en que en el momento que los israelitas cantaron este himno, este cántico de victoria, ellos cantaron enfocando y poniendo los ojos solamente en el Señor y declaraban cómo es esta salvación, lo que Dios estaba haciendo, y no solamente en beneficio para ellos, sino cómo Dios estaba tratando con los enemigos. En esto también podemos ver la obra del Señor. Cuando el Señor fue a la cruz, cuando Él entregó su cuerpo, cuando Él derramó su preciosa sangre, no solamente nos benefició salvándonos a nosotros, sino que también trató con el enemigo. Él trató con Satanás, trató con el mundo, trató con el pecado, trató con el viejo hombre, trató con la vieja creación, trató con todo lo negativo. Entonces, es una obra tan completa que
necesitamos poner los ojos en el Señor. Y no solamente poner los ojos en Él, sino declarar qué maravillosas son sus obras. Cómo es Él en su obra tan profunda, tan grande. Y alabarlo y reconocer la obra que hizo por nosotros. De qué manera nos salvó. Para que pueda surgir de nuestro corazón un cántico, no sé si similar, pero diría tal vez similar, tal vez parecido, pero a lo mejor mejor que el de los israelitas. Porque tenemos no solamente esta salvación tan grande, sino que tenemos al Señor mismo en nosotros. ¿Cómo no brotaría de nosotros un salmo al Señor? Siempre. Pero cuando nos reunimos con los hermanos, con mucha más razón, tenemos la oportunidad de cantar alabanzas a nuestro Dios, alegrarnos con Él. Vamos a ver otra experiencia de otro salmista, en el Salmo 92. Vamos a leer el versículo 4. Vamos a notar con qué se alegraba este salmista. Dice, Salmo 92, 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Y así, hermanos, estos son principios para nosotros que podamos entender, podamos ver que necesitamos alegrarnos y gozarnos en la obra del Señor, en la obra de sus manos, en lo que Él hizo por nosotros, en esta salvación tan grande. Ahora vamos a leer desde el principio, del 1 incluyendo al 4. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Amén. Entonces, en la medida que personalmente, hermanos, cada uno de nosotros pueda percibir, podría decir, pueda ver claramente, así como dice Éxodo que vio Israel, y recalco esto porque cuando dice vio Israel, no solamente se está refiriendo, no es una palabra que está por estar en ese lugar, quiero decir, porque manifiesta que tuvo en cuenta Israel lo que Dios había hecho, vio lo que sucedió con los enemigos, vio lo que fue esta salvación para ellos, porque ninguno de ellos tenía ninguna esperanza mientras el agua no se abría. Pero una vez que Dios abre las aguas, el pueblo puede pasar como por lugar seco, entonces se dan cuenta de la salvación que Dios había preparado para ellos. Voy a volver un poquito atrás en Éxodo, versículo 14, del capítulo 14. Vamos a ver lo que pensaban los israelitas antes de que el mar fuese abierto. Por eso dije que en el capítulo 15 recién escuchamos la alabanza, pero en el 14, vamos a leer del versículo 11 y 12. Está hablando del pueblo de Israel y dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Esto era lo que argumentaban cuando se vieron encerrados entre el mar, que era imposible para ellos cruzar, y el ejército de los egipcios.
preferían no haber salido de Egipto. Pero notemos también en el versículo 14 la respuesta de Moisés. El versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Podemos completar con el versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Gracias al Señor. Y sin duda Moisés podía contestar de esta manera, podía hablar así, porque Moisés es una figura del Señor Jesús, de alguien que confió plenamente en Dios. Moisés confiaba porque, como un hombre que es figura del Señor Jesús, sabemos que aún en la cruz, aún cuando estaba siendo crucificado, nosotros podemos leer en el Salmo 22 que el Señor Jesús, hablando proféticamente, el Salmo 22, el Señor dice: en ti he confiado. Lo voy a buscar porque puede parecer sino que estoy diciendo algo que no está escrito. Salmo 22. Dice el versículo 9 del Salmo 22: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Es la profecía en cuanto al Señor siendo crucificado, y sin duda el Señor Jesús fue alguien que estuvo siempre confiado en el Padre. Pero Moisés también, como figura del Señor Jesús, podía hablar a los israelitas y decir esto que contestaba al argumento de queja de los israelitas. En el capítulo 14, el versículo 13, Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Gracias al Señor. Amén. Que la iglesia puede también tener estos cánticos de victoria, de alabanza, que surgen del corazón ensanchado de los creyentes, cuando pueden percibir, notar, ver, reconocer la gran salvación que Dios ha hecho por nosotros. Gracias al Señor. Amén.